primer libro comencé, entonces el primer libro de Vigía del Hastío, Metáfora del Desencantado y finalmente es Manchas de Voz. De Manchas de Voz fue una coincidencia grandota, yo estaba un poco angustiado, desesperado por encontrar como un tema que me sirviera para hilar todo un libro. No sabía de qué pegarme ni qué hacer. Y por pura coincidencia llegó a mis manos un libro, una compañera aquí estábamos un mes acá en la universidad, ella no tenía ninguna maleta y me dijo que se le guardaba ese libro hasta la semana siguiente. Y ya el sábado cuando yo desocupé la maleta, yo ni vi que le había guardado, cuando desocupé la maleta y saqué el libro, leo yo el título y decía Los más malos de la historia. Yo, uy, qué maravilla. Entonces claro, ahí mismo cogí el libro y comencé a leerlo. Y era efectivamente pues, una recopilación de los personajes más siniestros de la historia, empezando desde Grecia hasta los últimos dictadores del Congo, de estos dictadores africanos. Entonces empecé a leer el primer libro, el primer personaje, perdón, y el primer personaje que leí fue Calígula. Y me pareció una historia bellísima, muy fuerte además, con mucho dolor, con mucha sangre y mucha cosa, pero que cuando terminé de leerla yo dije, pues yo no puedo como juzgar esto de una manera actual, ¿no? Esto fue hace 2300 años, no sé cuánto más, 2000 años, y yo no puedo juzgarla bajo nuestros parámetros actuales, ¿sí? Entonces me puse a darle vuelta al personaje y dije, el personaje no fue malo. ¿Sí? Ahora decimos es malo, pero eran otros los códigos morales que funcionaban en esa época. Entonces me quedó dando vueltas el personaje de él hasta que por la tarde yo dije, pues, aquí hay algo, yo tengo que escribir algo, ¿no? Y entonces comencé a escribir el primer poema, que podemos leer algunos 2, 3 poemas de ese libro ese día, pues como para mostrar un poco. Y entonces empecé a escribir un monólogo pensándome como ese personaje. Y entonces seguí leyendo el libro y estaba Nerón, y estaba Atila, una cantidad de personajes. Entonces yo dije, bueno, por aquí fue el libro, ¿sí? Y comencé a trabajar el libro en esa dirección. Yo quedé con una duda cuando leí, y es que si usted reconoce alguna influencia, o no sé, me dio esa impresión de que podría haber alguna influencia en los libros de Pablo Montoya, porque yo leí tanto Trazos como el de Viajeros, y tiene una relación, pues es algo muy similar a lo que pasa con Pablo Montoya, que toma el personaje histórico o mitológico y a partir de ahí toma la voz de la persona y empieza un poema. Y vi una relación, por lo menos en mi lectura, vi una relación, no sé cómo sería con vos. Mira, ahí hay algo con ese libro de Trazos de Manchas de Voz, que fue el título final. Primero fue Metáforas del Desencantado, después Vigías del Hastío, y el título final con el que quedó, que está archivado ese libro, que no pienso publicar, es Manchas de Voz, que salió de una lectura de un poeta que me gusta bastante, que se llama Juan Vicente Piqueras, es un poeta español joven. Y entonces tiene un poema que se llama Manchas de Voz. Cuando yo comencé a leer el poema, yo dije, puta, aquí está el libro, aquí está el título del libro. Finalmente lo que estoy haciendo es asumir la voz de otro que está manchada por toda esa historia, y me pareció pues como una metáfora un poco acertada para el libro, y le dejé el título de Manchas de Voz, partiendo de ese poema de Juan Vicente Piqueras, ¿no? Entonces, con lo que dices de estos libros, yo me sorprendí después. Yo sabía que no era ningún invento lo que estaba haciendo, ¿no? Ya lo había leído en Borges, ya lo había visto en Borges, en Papini, una cantidad de gente lo hace, ¿no? Y es asumir un personaje histórico, literario, mitológico, y a partir de ahí hacer un monólogo, un poema, ¿no? Como Gómez Hattin, tantos que lo han hecho, Elkin Restrepo. Entonces yo sabía que no estaba haciendo nada novedoso, pero para esa época yo había leído muy poca poesía. Escribía supuestamente poesía, escribía mucho poesía sin leer poesía. Estamos hablando del 2004. No, antes, mucho antes. Esto es, no sé, tengo que mirar esas fechas de cuándo son los primeros poemas. Yo creo que los primeros poemas son más o menos
2002, 2003, sí, no está tan lejos, por ahí 2002, 2003. Entonces ya había leído muy poca poesía, inclusive eso fue uno de los llamados que me hizo Pablo, que Pablo fue la primera persona a la que yo me atreví a mostrarle algo. Que claro, la mamá te dice eso está muy bonito, la novia eso está muy bonito, eso es perfecto, aunque yo no lo había mostrado ni a mi novia ni a mi mamá. Pero todos dicen eso está muy bonito, eso funciona muy bien. Y yo no quería eso, sino que yo quería enfrentarme de una vez con un escritor. Entonces me le metí a Pablo y le entregué unas 20, 25 hojas. Y cuando nos sentamos, un mes después, más o menos, después de que él había leído lo que yo le pasé, me dijo, ¿te puedo decir aquí qué has leído vos? ¿Cómo así? Me dijo, he leído esto, y dije, sí. Y entonces, aquí está todo. O sea, no has logrado desprenderte de esas poquitas referencias que tenés, y fuera eso son muy poquitas, entonces es más evidente todavía. Yo no había leído poesía. Y a partir de ahí fue que comencé pues como una lectura juiciosa. Pues había leído algo muy poco, y lo tradicional, sin ninguna sugerencia, sin nadie pues como que me guiara. Comencé a leer a Silva, lógico, a Barbajacó, algo de Julio Flores, a los nadaístas, pero nada pues como una lectura pues un poco más allá o algo más consciente. Yo creo que lo que leí de una manera más consciente, como que me reveló otros momentos diferentes de la poesía, fue primero a José Ángel Valente, este poeta español que me gusta demasiado, y a Cavafis. Ya de ahí pues ya seguí un poco más juicioso con la poesía, con la lectura. Entonces yo terminé el libro, fui trabajando con ese libro, y más adelante fue que me encontré con el libro de Pablo, como no lo había leído, el libro de Viajeros. Y después fue con el libro del Quim Restrepo de retratos de artistas, que es un libro también en el que Elkin coge personajes, actrices y actores de teatro de la primera mitad del siglo XX, y a partir de ellos escribe unos poemas muy bellos también. Pues para mí es el mejor libro que tiene Elkin. Y después conocí el libro de Lucía Estrada cuando ganó el premio en el 2005 de Las hijas del espino, que también iba en esa misma dirección. Y me pareció pues como muy llamativo. Y lógicamente ahí está, ¿no? Yo pienso que es que, y también es uno de los motivos por los que me da como cierta pereza pues como la publicación del libro. Ya está como todo tan hecho, se ha hecho tantas veces a nivel internacional y a nivel nacional, y sobre todo tan cercano, ¿no? Pablo Montoya, el Quim Restrepo, Lucía Estrada, pues todos libros con personajes, y por otro libro con personajes como que no, pues como que ya es suficiente. Entonces, bueno, ese libro se pensó en ese sentido. Cuando terminé ese libro, cuando decidí cómo alejarme de ese libro, pensé en otro tema para poder seguir. Y fue un momento fuerte, eso fue más o menos en el 2004, 2005, en el que confronté un montón de cosas de mi infancia por problemas socioeconómico-políticos. Hubo unos problemas fuertes con la guerrilla, con mi familia. Y estaba muy reciente, hubo un secuestro de un primo, extorsiones a la familia, la muerte de 2 tíos por la guerrilla. Los dos, uno lo mató la guerrilla, y el otro tuvo una muerte muy bella, muy digna, y de esas cosas extrañas que suceden por no dejarse llevar secuestrado, se provocó, o el susto le provocó un infarto, y se le murieron los guerrilleros ahí. Y estos tipos tuvieron que seguir corriendo y dejarlo a él en la carretera. Y yo llevaba mucho tiempo sin volver a la familia de Anserma Caldas, la familia de mi papá, que ya pasé yo los días más bellos de mi infancia, hasta que ya hubo ese problema con la guerrilla, y tuvimos que dejar de ir unos 5 o 6 años más o menos. Y cuando se pudo volver, fue muy impactante, porque en una de las fincas hubo una extorsión, no sé cómo fue la cosa muy bien, eso es una historia que ha estado como muy callada,
y ahí en la finca hubo un enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército. Y ahí mataron a 3 guerrilleros. Y entonces cuando pude volver a la finca, estaban los vidrios con unos boquetes gigantes de fusil. Allá adentro había muerto mi tío, antes de ese enfrentamiento asesinaron a mi tío ahí. Y a mí eso me impactó demasiado porque tiene unas historias muy bellas. Entonces fue como contrastar esa cosa de la infancia tan idílica, y contrastar la otra parte ya un poco más consciente de todo lo que pasaba y esa violencia. Entonces salió ese, entonces comencé a escribir un libro que se llama Caminos de Infancia, y era un poco eso, como comenzar con esa primera parte de la infancia, en donde primaba el color, los animales, el viaje, la descripción de las palmeras, el río Cauca, toda esta parte, y después iba como ensombreciendo un poco, de una manera, como lo decías ahorita, más, no directa, sino como sugestiva, ¿no? Sí, como sugerente, donde se iba ensombreciendo el libro con unas presencias pues como de unas sombras, alguna cosa así pues. Pero bueno, fue un libro que, como te digo, ahí quedó. Se publicaron unos poemas pocos en unas revistas, en Arquitrabe, en la revista de la Universidad de Antioquia. Pero bueno, fue un libro que ahí está guardado porque no me siento pues como muy contento. Creo que fue más una cosa más personal que pues como que algún logro pues como estético o algo. Y ahí está ese libro.